Hola, te doy la bienvenida a este espacio de transformación y liderazgo. Muchas gracias por acompañarme. En videos anteriores desarrollamos una pequeña serie de videos acerca de las 7 leyes universales. Estas 7 leyes universales las dividimos en dos grupos, ¿sí? Las leyes inferiores, donde estaba la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia. Había otro grupo que denominamos las leyes superiores, que era la ley de la polaridad, la ley de la manifestación y la ley máxima de todas, que es la ley del amor. Y hay una ley intermedia que nos permite pasar de esas inferiores a esas superiores, de ese infierno de la vida, o ese triángulo del infierno, al triángulo del cielo, el cielo de la vida, que es la ley de la manifestación. Es esa que nos permite la transformación, ¿sí? Ahora, estas leyes fueron, las adquirí o las aprendí a través de la Escuela de Magia del Amor, un espacio formidable. Pero en la medida que fui estudiando, encontré otros conceptos de leyes universales, ¿sí? Y empiezo a estudiar y a profundizar en los otros conceptos de leyes universales. Y empiezo a darme cuenta la forma en que engranaba todo esto. Y dentro de eso me encuentro con un texto, un libro que se llama El Kybalión. Este libro nos habla de los principios universales de la hermética, ¿sí? Es como unas leyes que propuso Hermes Trismegisto, un ser que fue maestro en muchas culturas. Estamos hablando de culturas no solamente históricas de nuestro planeta, sino que también hace parte de lo mítico, y digo de lo mítico porque dentro de este plano dimensional, donde nosotros necesitamos lo concreto, ¿sí? Eh, Hay cosas que no se han verificado, entonces, como no se verifican, pasan a ser mito. Pero dentro de esa mitología, dentro de ese mito, están los atlantes, está la Lemúrida, bueno, están una serie de culturas. Pero dentro de lo histórico está, por ejemplo, la cultura egipcia, ¿sí? Y Hermes pasa no solamente por la egipcia, por los griegos, por los romanos, sino que también se dice que estuvo activo en todas estas otras culturas míticas. Pero bueno, no vamos a hablar de la historia de Hermes. Vamos a terminar de desarrollar el concepto de leyes universales. Y dentro de esas leyes de la hermética, dentro de esos principios de la hermética, encontré una particular. Una que podemos decir es la ley que es el principio que lo envuelve absolutamente todo. Pongámoslo de esta manera. Hay un principio que rige el universo. Solamente un principio que rige el universo. Pero para que nosotros tengamos la comprensión, para que comprendamos ese principio, tuvimos que dividirlo en varias leyes, dividirlo en diferentes leyes, ¿sí? Dentro de esa división es que encontramos esas leyes universales, pero esas leyes universales que juntan, conforman una unidad, y esa unidad la llamamos el principio del mentalismo. ¿En qué consiste ese principio del mentalismo? Como digo, el mentalismo se fragmenta a través de las diferentes leyes del universo para que nosotros la comprendamos. ¿Por qué les estoy dando esta información o por qué estoy hablando, ya después de haber desarrollado todo el concepto de leyes universales, por qué estamos desarrollando este otro punto? Porque precisamente a partir de esta miniserie me llegaron algunas preguntas, me hacen algunas preguntas, personas que han estado conmigo, consultantes todos, y personas que han estado en talleres y actividades, claro, se conocen las leyes universales, se conocen las reglas del juego para yo poder estar en este plano dimensional, en este mundo, en esta vida. Pero sí, uno las conoce, pero ¿cómo las aplica? Y a raíz de conocer las leyes universales y cómo las aplica, es que vi la necesidad de añadir este otro punto. Entonces vamos a hablar de ese principio del mentalismo.
Entonces, el mentalismo es eso que lo envuelve absolutamente todo y se fragmenta en las diferentes leyes para que nosotros tengamos una comprensión más clara de ello. Pero partimos de eso. Mentalismo o el principio del mentalismo nos dice que en el universo todo es mente. Esa mente que nos permite conectar, básicamente, con la conciencia de nuestro propio ser. Aquí vamos a dividir dos conceptos. Mente y cerebro son dos cosas diferentes. Cerebro es el órgano. La mente es básicamente lo que contiene nuestra realidad. La mente determina lo que yo soy, lo que soy yo. Eso es lo que determina mi mente, no mi cerebro. Mi cerebro es el órgano, ¿sí? Es como decir, el cerebro es un órgano y el riñón también es un órgano. Entonces yo puedo decir, soy riñón. No, no, no. El cerebro es un órgano. La mente es eso que se elabora, eso que se construye, eso que nos permite tomar conciencia de nuestra propia existencia, tomar conciencia de nuestro propio ser. Esa mente es la que nos permite conectar con esa conciencia. Pero no solamente con la conciencia nuestra, sino que esa mente es la que nos permite conectar con la conciencia universal. Ahora, dentro de esta ley del mentalismo, el principio del mentalismo nos dice, como todo en el universo es mente, lo que genere mi mente, lo que construya mi mente, eso construye mi realidad. De ahí se pegaron leyes o se pegaron doctrinas como lo que es la resonancia, la ley del ritmo, la ley de atracción, todo esto se pega de allí. Entonces, claro, lo que yo construyo en mi mente es aquello que viene conformando mi realidad. Pero aquí hay una clave y esto es lo que determina el cómo funciona este principio, cómo funciona el principio del mentalismo y cómo permite que las leyes fluyan a nuestro favor. Y es que la mente no es un imán. Es decir, lo que yo pienso entonces lo atraigo. Si yo pienso en algo entonces viene hacia mí. No, la mente no es un imán. La mente, si queremos definirla, sería un resonador. Y aquí es donde entra ese principio de la resonancia. ¿Sí? ¿Cómo así que la mente es un resonador? Conforme lo que yo esté pensando, conforme con lo que esté construyendo mi mente, es que empiezo a entrar en un estado vibratorio específico. Y ese estado vibratorio empieza a resonar. Y esa resonancia es lo que trae hacia mí aquello con lo que estoy conectado. Miremoslo de la siguiente manera. Imaginemos un radio, un transistor, ¿sí? Que coge diferentes emisoras. Le movemos el dial y coge diferentes emisoras de FM. Por acá, por donde yo estoy, están pasando varias frecuencias de radio, ¿sí? Las escuchamos a través de nuestro dispositivo, ya sea un radio, ya sea un equipo de sonido, sea un móvil, en fin, pero por aquí están pasando ondas de radio. Por aquí están pasando señales de Wi-Fi, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿por qué mi equipo coge una señal, una onda de radio, una señal de Wi-Fi, y por qué no coge otra? Porque resulta que dependiendo de la clave, dependiendo de cómo mueva el dial de ese transistor, entra en una frecuencia específica. Y de todas las frecuencias, de todas las ondas que están pasando, como empieza a resonar en una específica, selecciona de todo lo que está pasando esa. Y por eso coge esa señal. Entonces, nuestra mente actúa como eso, como un resonador. Entonces, en la medida en que nosotros ponemos a nuestra mente a resonar en una frecuencia determinada, empieza a coger, ¿sí? A conectarse con todo aquello que esté vibrando en la misma frecuencia. Pero parte de nuestra mente, ¿sí? Entonces, la mente actúa por resonancia, no actúa por pensamiento. Nosotros pensamos un montón de cosas, pero no siempre resonamos. Ahora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta clave.
¿sí? ¿Por qué? Sabiendo que todo lo que yo cree en mi mente, todo lo que yo trabaje en mi mente, como actúa como un resonador, yo lo atraigo. ¿Y por qué me caen cosas tan difíciles? Porque me llegan deudas, porque me llegan relaciones conflictivas, porque me llega la discusión, trabajos complejos. ¿Por qué? Porque resulta que esa vibración tiene una conexión que es muy propia de los seres de nuestra dimensión, de nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y se trata de las emociones, nuestro estado emocional. Si mi mente resuena y atrae lo que está resonando y eso lo conecto con mi estado emocional, allí es donde me doy cuenta que las emociones influyen en esa realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Le damos muchísima más fuerza a las emociones que están relacionadas con bajas vibraciones que a las emociones que están relacionadas con altas vibraciones. ¿Cuáles son las emociones de baja vibración? Culpa, vergüenza, miedo, angustia, celos, odio. Esas son bajas frecuencias. ¿Cuáles son altas frecuencias? Aceptación, amor, alegría, felicidad, gozo, disfrute. Entonces, a nosotros nos llega una noticia y es más fuerte el impacto a través del miedo que el impacto a través de la paz. Entonces, claro, nos conectamos más fácil con el miedo. Empezamos a resonar con el miedo. Entonces, atraemos aquello con lo que estamos resonando. Ahora, si llega una información y yo la asumo con paz, la asumo como una oportunidad, la asumo como algo propio y constructivo para mí, empiezo a vibrar, empiezo a resonar de una manera diferente y eso es lo que atraigo. Entonces, cuando hablamos del principio del mentalismo, estamos hablando de esa forma en que nosotros utilizamos la mente, no el cerebro, utilizamos la mente para generar un estado vibracional, para generar una resonancia determinada y que nuestra realidad se conecte con esa resonancia. Por eso la importancia y por eso la invitación, no a través de este video, porque este video es un video informativo, es que eso es lo que no tenemos aquí en YouTube y en todas estas partes, videos informativos. Esto nos va a servir para conectarnos con una información. Y la invitación es que empecemos a trabajar esa información. La invitación es que empecemos a trabajar nuestro estado emocional, cómo gestionar nuestras emociones, ¿sí? Cómo trabajar todas esas emociones, la emocionalidad, de qué manera la trabajamos, de qué manera le damos manejo, no control, manejo a nuestras emociones. Cuando nuestro estado emocional nos permita experimentar mayores estados de paz, mayores estados de felicidad, mayores estados de gozo y disfrute, nuestra mente entra en una vibración generando esa resonancia y conectando con las frecuencias que están en nuestro entorno y empezamos a atraer a nuestra existencia cosas que son sumamente satisfactorias. Pero el trabajo es ese. Pues si hay un trabajo que hacer, ¿sí? Y el trabajo está en nuestras emociones. Cómo gestionamos nuestras emociones, cómo trabajamos nuestras emociones. Entonces miramos que esas 7 leyes universales de las que hablamos, ese conocer esas reglas del juego, responden a un principio que las agrupa, que es mentalismo. El principio del mentalismo, donde la mente, no el cerebro, la mente es la que se conecta con nuestro estado de conciencia, la conciencia del ser o la conciencia universal. Y esa mente actúa es como un resonador. Nuestra realidad no se crea por nuestros pensamientos, nuestra realidad se crea por nuestra resonancia, por nuestro estado vibracional. Y nuestro estado vibracional está determinado por nuestras emociones. Por eso la importancia de trabajar las emociones, por eso la importancia de mejorar toda la gestión de nuestras emociones para tener una vida más satisfactoria. Me encanta compartir contigo estos espacios de transformación y liderazgo, esperando que me sigas acompañando aquí en este canal
que sigamos creciendo para que podamos compartir esta información de una manera mucho más libre. ¿Sí? Un abrazo amigos, esperando que estén muy bien, invitándolos a que empecemos a trabajar sobre nuestras emociones. Feliz semana.